Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a las sesiones de la tarde de estos seminarios de experiencias innovadoras en enología y en viticultura. Y voy a presentar a la ponente, que es la doctora María Pilar Sáenz Navajas, investigadora del ICVV, y que nos va a hablar de estrategias multidisciplinares para la comprensión de descriptores sensoriales mal definidos. Así que cuando quieras, María Pilar, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Fernanda y al equipo del máster universitario a invitarme a poder dar una ponencia en estos seminarios, en estas jornadas. Para mí es un placer volver a casa, porque al final, bueno, la Universidad de La Rioja es donde me formé y he llevado una buena parte de mi formación. Dicho esto, también quiero agradeceros a todos los que estáis escuchando, que tenéis el valor de estar delante de una pantalla un viernes por la tarde con este sol. Os lo agradezco, de verdad. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con una línea de trabajo en la que trabajamos en la que estamos inmersos y que nos interesa mucho en nuestro laboratorio, el Laboratorio de Análisis del Aroma, del Sabor y Enología, que como ha dicho Fernanda, estamos en el ICVV. Y se trata de comprender términos sensoriales que se emplean recurrentemente a la hora de describir el vino, pero que sin embargo hay una falta de consenso y de acuerdo a la hora de emplearlos. Y todo esto genera confusión en la comunicación entre expertos, entre consumidores, entre distribuidores, es decir, hay una falta de comunicación. Esto genera una falta de buena comunicación entre los distintos interlocutores que aparecen en torno al mundo del vino. En este contexto me gustaría poner en valor la importancia que tiene el disponer de una caracterización sensorial del vino, que es una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque es valiosa desde un punto de vista, desde el propio enólogo, desde la propia bodega, ya que es necesario que una vez que tenemos nuestro producto, confirmar que nuestro producto cumple con los requisitos que nosotros hemos prefijado a priori. Es decir, que normalmente tiene una ausencia de defectos y que además manifiesta propiedades sensoriales positivas, atributos positivos tanto del aroma y sensaciones en boca. Todos estos atributos son importantes y forman parte del control de calidad deberían formar parte del control de calidad de las bodegas y de los consejos reguladores. También es una información importante la caracterización sensorial de nuestro producto a nivel de consumidor. Es habitual en los países del Nuevo Mundo, como California, Australia, en grandes empresas de vino que lo que hacen es identificar productos exitosos en el mercado, generan una descripción sensorial y con esto les permite tener una información sobre cuál es el producto, cuál es el vino, las características que hacen que un producto sea exitoso en distintos nichos de mercado. Para obtener esta caracterización sensorial de manera clásica se llevan a cabo análisis descriptivo cuantitativo en el que se obtiene una descripción muy precisa. Sin embargo, tiene sus desventajas porque, por un lado, se consume mucho dinero y mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita tener un líder de panel con una alta cualificación, tener y mantener un panel entrenado, la generación de referencias que ilustren cada una de estas sensaciones. Así que recientemente, en los últimos años, está habiendo una tendencia a usar a los propios consumidores para que describan el producto. Así
se evita, por un lado, el entrenamiento tan costoso y costoso que supone tener un análisis cuantitativo descriptivo. Sin embargo, esto tiene sus desventajas. Entre otras cosas, es que hay una dificultad a la hora de interpretar los descriptores que emplean los consumidores. ¿Por qué? Porque ellos hacen alusión, cuando describen un producto, no solamente el vino, a un lenguaje que usan en su día a día y que se basa en las experiencias previas y, por lo tanto, está asociado a una gran variabilidad entre los consumidores. Como una alternativa intermedia entre ambos tipos de análisis descriptivo está el llevar el análisis descriptivo con expertos técnicos, en nuestro caso, o bien enólogos o bien sumilleres. ¿Por qué? Porque los términos que emplean son a priori más fáciles de interpretar que los que usan los consumidores, suelen ser más consensuales a la hora de emplear los términos. Ellos emplean términos científicos, es decir, términos que comparten con los paneles descriptivos, pero tiene un inconveniente, que también usan descriptores que son difíciles de interpretar y que están asociados a su lenguaje diario, a sus experiencias previas, al igual que pasa con los consumidores. Así que los enólogos hemos de ser conscientes que emplean tanto términos no ambiguos, es decir, términos claros y que están representados por estándares de referencia. Por ejemplo, emplean términos tipo roja, términos de aroma, amargor, que son fácilmente representables por estándares de referencia. Por ejemplo, con el sabor amargo es muy fácil usar o bien el sulfato de quinina o bien la cafeína. Con el sabor ácido es fácil usar o bien el ácido cítrico, el tartárico. Con el dulce, el azúcar de mesa. Con la vainilla es fácilmente representado con la vainillina. El que tengamos estándares que representan estos términos facilita mucho la comunicación porque nos permite obtener descripciones homogéneas. Sin embargo, hemos de ser conscientes también de que los enólogos, los técnicos, emplean también términos ambiguos y mal definidos. Normalmente son términos multidimensionales. ¿Por qué multidimensionales? Porque hacen referencia a muchas dimensiones sensoriales. Por ejemplo, se me ocurre, aquí tenéis delante, por ejemplo, usan el término mineralidad, que se ha confirmado que es un término multidimensional. ¿Por qué? Porque no solamente hace alusión a términos del aroma, sino también de sensaciones en boca como el sabor o también sensaciones táctiles. También términos multidimensionales como el tanino secante, tanino verde, son términos que en este caso también están asociados no solamente a la sensación táctil de astringencia, sino también a términos como acidez y amargor. Dicho esto, ¿por qué si no existen, por qué usando estos términos ambiguos, no directamente al uso de términos que tienen referencias? Esto nos haría pensar que esto nos facilitaría mucho la interpretación de las descripciones. Sin embargo, la respuesta es que hemos de entender estos términos ambiguos. ¿Por qué? Pues porque las sensaciones que percibimos cuando olemos un vino, cuando lo probamos, se generan, son el resultado de, por un lado, la interacción de las moléculas que llegan a nuestros receptores, tanto olfativos como gustativos, se activan y hay una integración en el cerebro de estas señales que finalmente llegarán a nuestro cerebro, donde habrá una interpretación, es decir, que la sensación que genera la interacción de las moléculas con los receptores
esa sensación se interpreta a nuestro cerebro en base a experiencias previas. Acudimos a nuestros, en el caso de los enólogos, a su biblioteca de aromas y de sensaciones en boca de vinos anteriores que han probado. Y esto es lo que da lugar a la percepción. Y es a través de los términos tanto ambiguos como no ambiguos con los que se expresa esta percepción. Es por esto que para entender la percepción hemos de entender tanto estos términos ambiguos como los términos no ambiguos. Es un gran reto interpretar algunos de estos conceptos que nos ayudan a que obtenemos de las descripciones sensoriales de los vinos. Existen algunos términos de este estilo, como los que os muestro en la pantalla, que son, como os digo, normalmente son todos multidimensionales y que están mal definidos y que han sido estudiados por algunos autores, como por ejemplo el concepto de mineralidad, complejidad, bouquet, carácter verde, calidad, un vino elegante. Todos estos son términos que los enólogos emplean de manera consensual, o sea, sabemos que hay algo detrás, pero tenemos que llegar a entenderlos para facilitar esta comunicación. De manera que el objetivo de esta charla es revisar cuáles son las estrategias que nos permiten descifrar o entender estos términos multidimensionales y mal definidos que se emplean para describir los vinos y que se usan habitualmente por expertos técnicos. Y además lo que me gustaría es ilustrar estas estrategias con aplicaciones recientes en el campo. Como resumen, podemos decir que existen dos tipos de estrategias empleadas para descifrar este tipo de términos. Por un lado, las que se basan en la memoria y en las que se accede a la memoria a largo plazo. En este tipo de estrategias no se lleva a cabo una cata o una degustación del producto. Sin embargo, que son las que denominamos tareas o técnicas basadas en la memoria. Sin embargo, existe otro grupo de técnicas que se basan en lo que es el tasting, en lo que es una evaluación sensorial del producto. Para empezar, voy a comenzar hablando de estas primeras estrategias basadas en la memoria. Entre ellas, la primera que me gustaría ilustrar es la que nos permite describir un producto. Como nosotros hemos trabajado, voy a ilustrarlo hemos trabajado para entender lo que es el término, el carácter verde en los vinos. Para esto, ¿qué es lo que hicimos? Contactamos por email con un total de 77 enólogos de 4 regiones diferentes de La Rioja y de España, perdón, y lo que les pedimos es que evocándoles el último vino que habían evaluado y que era verde para ellos, que lo describiesen. Es decir, nuestra pregunta fue, ¿recuerden el último vino verde? ¿Recuerda el último vino verde que usted evaluó? ¿Podría describirlo? Tuvimos una respuesta de un total de 77, como digo, expertos enólogos españoles. Aquí incluyo un ejemplo que fue era un vino con poca intensidad de color, era un vino joven con aromas herbáceos y en la boca no tenía sabor, era astringente, era ácido, era corto, desequilibrado y, en definitiva, era un vino desagradable. ¿Qué es lo que queremos tratar? Todas estas descripciones que se basaban en la memoria a largo plazo de estos jueces. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Lo que hicimos en primer lugar fue una lematización de todas las palabras. ¿Qué es una lematización? Pues cuando usaban
los términos ácido, acídico, acidez, elegíamos la raíz y homogeneizábamos ese atributo, es decir, que siempre que usaban estos tres atributos lo homogeneizamos a ácido. También lo que hicimos fue eliminar o juntar términos sinónimos, y una vez que teníamos esto, lo que hicimos fue contar la frecuencia de citación de cada uno de los términos que habían empleado. Como veis, y esto nos permitió tener una clasificación jerárquica como la que veis en la pantalla. En esta rueda hemos representado cada uno de los términos que empleaban en familias, es decir, que la familia más alta o la familia más global nos estaba diciendo que ellos emplearon tanto términos sensoriales, como veis aquí a la derecha, más en verde oscuro, y también empleaban términos asociados al origen del carácter verde. Estos términos del origen están asociados a procesos cognitivos superiores. ¿Por qué? Porque los enólogos, cuando evalúan un producto, no solamente lo caracterizan, sino que tienden a hacer un diagnóstico. Es una de las ventajas o desventajas que presentan los enólogos, que no solamente hacen una caracterización sensorial, sino que van un poco más allá. Además, aquí podéis ver cómo, como os digo, dos familias fundamentales de términos sensoriales y asociados al origen, y también podéis ver cómo se ponía de manifiesto que este término era un término multidimensional, porque emplearon términos tanto del aroma como de sensaciones trigeminales, del sabor, conceptos hedónicos como desagradable, baja calidad, términos multimodales como equilibrio, desequilibrio o el color. Cada una, el espacio que ocupa cada uno de estos términos en la rueda que os presento está asociado a la frecuencia de citación, es decir, que cuanto más grande sea el espacio, por ejemplo, vemos que el color se citó menos veces que, por ejemplo, el aroma o las sensaciones trigeminales. También observamos que había unos conceptos o unos atributos comunes asociados a las 4 regiones de las que procedían nuestros enólogos. Es decir, sí que se puede decir, pudimos concluir en base a estos conceptos comunes entre las regiones, que el core o el concepto de carácter verde está asociado a las vegetales, pero también a sabores amargos y a una sensación hedónica desagradable para los enólogos de las 4 regiones. Sin embargo, también pudimos observar que había, a pesar de estos puntos en común asociados al aroma vegetal, al sabor amargo y a la sensación global desagradable del carácter verde en los vinos, también vimos diferencias entre los productores de Ribera del Duero, de Campo de Borja, de denominación de origen Rioja y del Somontano. Sobre todo se puso de manifiesto que, a diferencia del resto, los enólogos de Ribera del Duero lo asociaban a la presencia de piracinas en los vinos. Y también se puso de manifiesto que tanto los enólogos de Rioja como los del Somontano no solamente lo asociaban a atributos del aroma, sino que para ellos era muy importante la presencia de una acidez excesiva, de una sensación astringencia y de taninos para que un vino fuese verde, muy diferente de lo que estaba ocurriendo con los enólogos de Ribera del Duero. Como veis, esta estrategia de una descripción evocando el último vino que se evaluó nos ha dado una información valiosa en cuanto a un término multidimensional como es el carácter verde. Otra de las técnicas basadas en la memoria y que también han demostrado ser eficientes a la hora de descifrar este tipo de términos son las tareas de asociación. Por ejemplo, esto lo voy a ilustrar con un trabajo que hemos llevado a cabo con el concepto de mineralidad.
En este caso, en vez de las encuestas online, lo que hicimos fueron encuestas en entrevistas en las que había un entrevistador, un experimentador y un enólogo o un consumidor que acudía a nuestras instalaciones. Y lo que le pedíamos cuando llegaba era, le decíamos, cuando digo el término mineralidad, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Y aquí tenían que citar un máximo de 5 términos. Además, en paralelo, a continuación, una vez que habían citado estos 5 términos, lo que les pedíamos es que evaluasen la importancia que le daban a cada uno de esos términos para que un vino fuese mineral. Como os digo, esto lo aplicamos no solamente a consumidores, sino también a enólogos. Y esto lo hicimos con enólogos de Chablis, en Francia, y con consumidores de Borgoña. ¿Por qué? Porque la mineralidad es un atributo que de manera recurrente se asocia a vinos de calidad blancos de la zona de Chablis. Y queríamos entender qué estaba detrás de esta concepto multidimensional. Aquí os muestro 2 gráficos en los que representamos la frecuencia de citación de cada uno de los términos y la importancia que le dieron, tanto para los enólogos como para los consumidores a la izquierda y los enólogos a la izquierda, los enólogos a la izquierda y consumidores a la derecha. En lo que se refiere a los enólogos, como veis, arriba y a la izquierda tendríamos los términos que le han dado mayor importancia y además los que han sido citados más frecuentemente. Y es lo que denominaríamos que sería el core o la parte central de lo que sería este concepto. Y vemos que es común para enólogos y para consumidores que está asociado al concepto de terroir, ¿vale? Pero, a diferencia de los consumidores, los enólogos también lo asocian al lugar de origen. ¿Por qué? Porque hablan también de la geología y de lo que es la región en sí, en ese caso, Chablis. Pero también los enólogos asocian a términos sensoriales, a diferencia de los consumidores, y lo asocian a términos como frescor, aroma a tiza o aroma a molusco. Normalmente estos últimos asociados con términos de reducción, de bajos niveles de reducción. Bueno, veis que os he ilustrado 2 estrategias, una que es una descripción sin cata y una prueba de asociación también sin evaluar vinos y que nos está permitiendo descifrar términos como en el primer caso era el carácter verde o el mineral. Ahora lo que os quiero ilustrar es el otro grupo de grandes técnicas que son las que se basan en la evaluación sensorial o en la descripción sensorial del producto per se. Un ejemplo es el que se refiere también en un trabajo que hemos llevado a cabo con la descifrar el carácter verde. En este caso, primero hicimos una preselección de 38 vinos que se basó en lo que les pedimos a enólogos de la región del Somontano, que era donde parece ser que estaban teniendo un gran problema con este tipo de carácter, y les pedimos que nos proveyesen con muestras tanto verdes como no verdes, según ellos. Y lo que hicimos fue llevar a cabo una evaluación sensorial con 15 enólogos de la región del Somontano. ¿Y qué es lo que les pedimos en primera instancia? Que nos evaluasen para cada uno de estos 38 vinos en una escala del 0 al 10 cómo de verde les parecía este vino. Esto, por un lado, nos permitía ver si había un consenso entre ellos, si de verdad había algo detrás de este carácter verde. Y también, en paralelo, una vez que realizaron esta tarea, les pedimos que caracterizasen cada una de estas muestras
en base a el aroma, les pedimos que evaluasen la intensidad del aroma, el nivel de oxidación, vegetal, fruta fresca, fruta pasa y madera. También les pedimos que evaluasen el nivel de dulzor, de acidez, de astringencia, de sensación untuosa, de tanino verde y tanino seco. Esto, por un lado, nos permitió observar que el carácter verde, de nuevo, era un término multidimensional que estaba asociado no solamente a términos de sensaciones en boca como astringencia y secante, sino también que al carácter verde y negativamente a una sensación de dulzor o de tanino suave. Esto confirma, por un lado, lo que observamos en nuestras técnicas basadas en la memoria y en las que no hubo una evaluación de los vinos. Además, esto nos permitió hacer un ranking de los vinos en función de su puntuación de carácter verde. Y esto nos permitió, por un lado, seleccionar vinos con un carácter verde muy alto y, por otra parte, con vinos con carácter verde muy bajo. Estos 4 vinos, uno con carácter verde bajo y otro con carácter verde muy alto, lo que hicimos fue un fraccionamiento de estas muestras sensorialmente dirigido. Es decir, que lo que hicimos fue separar, fraccionar tanto la composición volátil como no volátil para intentar identificar si había una fracción en concreta, una fracción química que era responsable de esta sensación. Como os digo, primero se hizo un fraccionamiento de la composición polifenólica y obtuvimos para ello, mediante cromatografía líquida semipreparativa, un total de 6 fracciones para cada uno de los vinos. Y en paralelo hicimos una cromatografía gaseosa y con olfatometría. Esto consiste en extraer todo el aroma del vino y se introduce en un cromatógrafo gaseoso que lo que permite es, a través de una columna con distintas propiedades químicas, lo que nos hace es van saliendo de manera progresiva las moléculas por la columna, de manera que al final de la columna tenemos un detector que ponemos la nariz. El detector es la nariz, de manera que vamos oliendo y vamos identificando a qué tiempo del cromatograma nos van saliendo las moléculas sensorialmente activas. Y además podemos ver si alguna de ellas está asociada a este carácter verde. En lo que se refiere a la fracción polifenólica, lo que se hace, en vez de ser online, como es la cromatografía gaseosa, que de manera continua vamos, a la vez que va saliendo la molécula, vamos oliendo, en boca lo que hacemos es fraccionar. En este caso teníamos 6 fracciones, como os he dicho, desaromatizadas y se describían a posteriori con jueces, con un total de 16 jueces. ¿Cómo lo hacíamos? Se les presentaban eran 24 fracciones porque eran 4 vinos y para cada uno de los 4 vinos eran 6 muestras. Se les presentaba una plantilla, una ficha como la que os presento aquí, con una lista de más de 16 sensaciones táctiles, de 19 sensaciones táctiles en boca, con el sabor. Y ellos, para cada una de las fracciones, lo que tenían era que identificar los atributos y solamente para los que ellos encontraban, por ejemplo, aquí veis que han puntuado el término sticky o adherente, el término graso, acuoso, punzante y así obteníamos una descripción de cada una de estas fracciones. Aquí os represento cómo se proyectan en un mapa las muestras, estas 24 fracciones. Como podéis ver, lo que he hecho ha sido para muestras, la misma fracción, la fracción 11, como veis, está representada
pertenece a 4 vinos, al vino 37 y al 38, que eran vinos muy verdes, y al vino 1 y al 19, que eran vinos no verdes. En este plano, lo primero que observamos como conclusiones de la caracterización sensorial es que las muestras más a la derecha eran más persistentes, además presentaban una sensación más secante, más granular y además eran más agresivas. Sin embargo, justo a la izquierda del plano eran fracciones más acuosas, dulces y sedosas. Además, cuanto más abajo del plano eran unas sensaciones más adherentes. Como os digo, por ejemplo, podéis observar que para la fracción 1 no había diferencias entre los vinos. Eran sensaciones muy parecidas. ¿Por qué? Porque se proyectan muy juntas en el plano. Algo similar nos pasaba para la fracción 12, que la de los 4 vinos estaba muy junta. Es decir, que esto nos está indicando que estos no van a ser los marcadores, estas fracciones que nos diferencien entre vinos verdes y no verdes. También observamos que la fracción 21 eran en general bastante parecidas. Es cierto que el vino 38 era algo más adherente que las del resto. Pero a destacar es la diferencia entre la fracción F22, que era una fracción que para el vino 38 era extremadamente secante, que acordaros que este vino era muy verde, a diferencia de, por ejemplo, el vino 19, que no era nada verde. Esta fracción era acuosa, sedosa, dulce. Algo parecido observamos también para este vino 38, para la fracción F23. Vimos que para este vino, que era especialmente verde, obtuvimos una sensación secante extraordinaria, a diferencia de lo que ocurría para el resto de vinos. Para la fracción 13 también observamos algo parecido. Observamos que el vino 37, acordaros que también era un vino verde, era una fracción especialmente adherente. Dicho esto, lo que podemos decir es que el vino 38 era especialmente secante y esta fracción, la F23, contiene taninos con grados de polimerización de en torno a 10, grado medio de polimerización en torno a 10. Y la fracción F13 es una fracción de antocianos y derivados de antocianos de bajo peso molecular, menor que los tetranos. Esto que podríamos decir es la fracción F2 en el vino 37 y la fracción F22 y F23 en el vino 38 podrían ser buenos candidatos a inducir estas diferencias sensoriales asociadas al carácter verde en los vinos iniciales. Llegados a este punto, lo que sí que necesitábamos, o nosotros necesitamos siempre, un paso de confirmación de esta actividad sensorial. ¿Y qué es lo que hacemos? Son experimentos de adición para confirmar que las fracciones que hemos identificado son capaces de modular ese carácter verde. No os he comentado antes que en base a la olfatometría obtuvimos, y al análisis cuantitativo de aromas, obtuvimos que el alcohol isoamílico estaba implicado o estaba en mayores concentraciones en los vinos más verdes. Es por esto que así teníamos 3 candidatos posibles a modular este carácter verde. Por un lado, el alcohol isoamílico, por otro, la fracción F1,3 o fracción de antocianos, y por otro lado, unimos la fracción tánica asociada a la fracción 22 y la fracción 23. ¿Y qué es lo que hicimos? Fue adicionar cada una de estas fracciones sobre un vino base no verde, que es el vino base que observáis aquí. Sobre este vino base se adicionó o bien solamente el alcohol isoamílico, o bien solo la fracción de antocianos, o bien solamente la fracción de taninos. También lo adicionamos por pares. Adicionamos el alcohol isoamílico con la fracción de taninos, el alcohol isoamílico con la de,
Anteriormente el isoamílico con la de antocianos o isoamílico con tanino o antociano con tanino y también por último la adición de las 3 candidatos. De manera que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muestras. 8 muestras que se evaluaron, de nuevo fuimos al Somontano y les pedimos que evaluasen cómo de verde eran esos vinos. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Que respecto a la base, obtuvimos que en el momento que estaba el alcohol isoamílico junto o bien con la fracción de antocianos o con la fracción de taninos, se observaba un aumento en el carácter verde de las muestras. Este carácter verde era aún más acentuado cuando se adicionaban los 3 candidatos. Y es importante destacar que veáis la adición de solamente el alcohol isoamílico o de la fracción de antocianos o de taninos no daba un aumento de este carácter verde. Es decir, que era necesario una interacción del alcohol isoamílico compuesto del aroma con una de las fracciones antociánicas o tánicas para que hubiese un aumento de este carácter verde. Así pudimos confirmar que que estas moléculas estaban implicadas en esta sensación. Por otra parte, otra de las técnicas basadas en el tasting, en la cata, lo llevamos a cabo para descifrar la percepción de calidad de vinos, tanto en España, de vinos españoles y vinos franceses. Entre los vinos españoles evaluamos 6 vinos de Rioja y 6 vinos de Valle del Ródano. En cuanto a la calidad intrínseca, ya sabéis que igual que el resto de atributos que hemos tratado hasta ahora, la calidad se trata de un término multidimensional. Para ello lo que hicimos fue una evaluación de calidad de estas 12 muestras por 119 expertos y por 108 expertos. Les pedimos una tarea fácil, les presentábamos 6 vinos y les pedíamos que los incluyesen en o bien categoría de calidad baja, calidad muy baja, calidad alta o calidad muy alta. Esa fue la tarea sencilla que les pedimos. Además, en paralelo, llevamos a cabo un análisis descriptivo de las muestras, en el que llevamos con un panel entrenado, de manera que así podíamos tener una caracterización precisa de las muestras, conocer cuál era la intensidad de fruta, de la fruta madura, de la madera y, en general, un perfil sensorial. Y además llevamos un análisis químico cuantitativo de las moléculas, tanto volátiles o no volátiles, que con una actividad sensorial conocida. Por un lado, en lo que se refiere a la evaluación de la calidad, lo que observamos es que había una correlación perfecta entre expertos tanto españoles como franceses. Lo mismo nos ocurrió entre los consumidores. Los consumidores franceses y españoles tenían un concepto de calidad similar, es decir, que los vinos de más calidad para los franceses eran de más calidad para los españoles y lo mismo para los de baja calidad. Es decir, sin embargo, no observamos que había una correlación entre lo que los expertos opinaban y los consumidores. Es decir, que aquí pudimos observar que la percepción de calidad del producto depende del nivel de experiencia, es decir, experto frente a consumidor, pero vimos que había un acuerdo entre consumidores de ambas regiones. Además, esta relación, cuando correlacionamos los atributos, la descripción sensorial que llevamos a cabo con los mismos vinos, lo correlacionamos con la calidad. ¿Y qué es lo que observamos? Que para los expertos la mayor calidad estaba asociada a vinos con mayores niveles de frutos rojos. Y los niveles de frutos rojos estaban asociados con mayores niveles de norisoprenoides, menores niveles de polifenoles y menores niveles de whisky-lactona. Ya sabéis que las whisky-lactonas son compuestos que aparecen de extracción de las barricas y lo que hacen es enmascarar ese
carácter frutal que está asociado no solamente a los ésteres, sino también a los norisoprenoides. También observamos, como habíamos comentado, que también los consumidores no compartían criterios de calidad con los expertos y asociaban vinos de mayor calidad a estos que tenían notas a madera y unas notas leves pero presentes de cuero. Los primeros, los aromas a madera, estaban asociados con mayores niveles de whisky lactonas, que tienen unos aromas, sobre todo están relacionados con el coco, y también mayores niveles de eugenol, que ya sabéis que el eugenol huele a clavo y que también se extrae de la madera, aunque también puede venir originariamente de la uva, pero en menor concentración. Para los consumidores era mayor calidad, mayores niveles de polifenoles y además mayores niveles de 4-etilfenoles, que son los asociados a el cuero. Es llamativo porque los enólogos están obsesionados con evitar la presencia de estos 4-etilfenoles, y es razonable porque es un defecto tecnológico. Sin embargo, los consumidores que llevaron a cabo este estudio no lo percibían como un signo de baja calidad. Sin embargo, he de deciros que aunque aparezcan estos niveles, aunque la presencia de estos niveles de 4-etilfenoles hace que se enmascare toda la fruta que tiene el vino, ¿vale? Y todo el resto de atributos positivos, que los podemos tener, pero la presencia de 4-etilfenol hace que se enmascaren y que, en general, el vino no exprese todo su potencial. Además, sí que observamos que era en común entre expertos y consumidores que mayores niveles de alcoholes superiores estaban asociados a vinos de baja calidad. Los alcoholes superiores son unos compuestos que se generan durante la fermentación alcohólica y que dependen en gran medida de la levadura y de las condiciones de fermentación. Los alcoholes superiores en aislamiento huelen como si fuesen licoroso, un alcohol malo. También se llaman alcoholes de Fusel, porque un Fusel en alemán quiere decir alcohol malo. La presencia de estos, no es necesario que se ponga de manifiesto este olor de alcohol malo para que haya un detrimento de la calidad de nuestros vinos por la presencia de alcoholes superiores, porque a niveles subumbrales los alcoholes superiores hemos demostrado que enmascaran netamente tanto la fruta como la madera y además potencian los etilfenoles, las notas a cuero. Es decir, que los alcoholes superiores son unos claros compuestos implicados en el detrimento de la calidad de nuestros vinos. Y ya con esto quiero terminar la presentación y deciros que tanto las estrategias basadas en la memoria como las basadas en la cata o en la evaluación sensorial son técnicas complementarias. ¿Por qué? Porque las basadas en la memoria han demostrado ser capaces de descifrar o de hacernos comprender términos mal definidos. Además, no requieren una infraestructura que sí que necesita realizar las evaluaciones sensoriales y además consumen menos tiempo y recursos. Respecto a las técnicas basadas en el tasting, se han demostrado que son capaces de descifrar estos términos multidimensionales, pero tenemos que ser conscientes que existe un número limitado de muestras a las que podemos acceder y a las que podemos llevar una caracterización sensorial. Y esto nos podría llevar a una falta de representatividad asociada a estos términos que la podemos suplir con los términos basados en la memoria, en lo que los basados en la memoria acudimos a todas las muestras que nuestros jueces han evaluado y que están en memoria. Además, una de las ventajas de las técnicas basadas en el tasting, en la degustación, es que si va seguido de una caracterización química, tanto con una caracterización química en la que cuantificamos compuestos ya conocidos, como
técnicas sensorialmente dirigidas como el fraccionamiento o la cromatografía olfativa, esto nos va a permitir identificar los compuestos que modulan estos conceptos sensoriales y, por lo tanto, tratar de modularlos durante la elaboración. Ya quiero terminar agradeciendo a todos mis compañeros, tanto de la Universidad de Zaragoza como del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino y del Centro del Gusto en Francia, por su colaboración y por todo el trabajo duro que hay detrás de esta presentación. Y con esto quiero agradeceros también a vosotros el haberme escuchado y que espero que os haya resultado de interés.